El resultado de esta extraña doctrina no puede ser otro, por lo tanto, que el de convencerte de que Él te puede perseguir más allá de la tumba. Y al no estar dispuesto a que ni siquiera en la muerte encuentres paz, te ofrece inmortalidad en el infierno. Esto es muy interesante, ¿no? Darnos cuenta de lo que dice esta frase, porque el sistema de pensamiento del ego, que es el que rige las mentes de la mayoría de nosotros, es la creencia, la idea, ¿no? De que cómo me puedo liberar, porque yo me quiero liberar, parece que me quiero liberar, ¿bien? Pero ¿de qué me quiero liberar? ¿Qué es lo que yo quiero sacarme de encima, ¿no? Como muchas personas hoy en día dicen, yo quiero parar mi mente, quiero dejar de pensar, quiero pensar positivo, quiero ser feliz, quiero, ¿no? Y claro, este sistema de pensamiento nos tiene totalmente convencidos a todos de que, bueno, de que la vida acá, ¿no? Parece como que es un infierno porque siempre nos pasan cosas, siempre tenemos problemas, ¿no? Y que como la sensación de paz nunca llega. Y que parece que la única manera que las personas mortales, acá los seres humanos, tenemos paz es cuando morimos, ¿no? Cuando ya el cuerpo no está más. Como si el causante de todos los problemas fuera el cuerpo. Y por lo tanto el cerebro que tengo acá, que me tiene loca, ¿no? Esa es la idea que tenemos todos. Bien. Entonces te dice, este sistema de pensamiento, te habla del cielo, pero te asegura que el cielo no es para ti. Esa es la idea de culpabilidad. Porque culpa y merecimiento son lo mismo. Entonces, si yo soy malo, porque la idea de culpa es yo soy erróneo, no merezco, entonces no me merezco el cielo. El cielo no es para mí. Pues, ¿qué esperanzas pueden tener los culpables de ir al cielo? Esta idea de culpa inconsciente que todos tenemos enterradas en nuestras mentes es la idea de que yo no merezco el amor de Dios, no merezco tener prosperidad, no merezco nada en esta vida, porque soy culpable. Hemos visto antes esta extraña paradoja en el sistema de pensamiento del ego, pero nunca tan claramente como aquí, pues el ego tiene que dar la impresión de que mantiene al miedo alejado de ti para conservar tu fidelidad, pero tiene que generar miedo para protegerse a sí mismo. ¿Ven? Esto, en lo cual oscilamos todos, de que el miedo, ¿sí?, parece como que este sistema de pensamiento, si yo me sigo creyendo que soy este individuo, o sea, me sigo identificando, parece como que me libero un poco del miedo. Pero al mismo tiempo, necesito del miedo para defenderme de otros. Entonces estoy atrapado. Porque este sistema de pensamiento ego, el cual me dice que yo soy un individuo y que bueno, y que estoy separado de otros individuos, es lo que me mantiene siempre en este sentir de miedo. Y siempre tenemos esta sensación, todos. Una vez más, el ego intenta y lo logra con demasiada frecuencia hacer ambas cosas, valiéndose de la disociación para mantener sus metas contradictorias unidas, de manera que parezcan estar en armonía. Eso de la disociación es, esta palabra aparece muchas veces en el texto, disociación. Es un mecanismo, ¿no?, que utilizamos, que utiliza la mente, esta que se cree separada, para protegerse. Porque claro, como albergamos dos ideas contradictorias y no las podemos
unir entre sí, entonces necesitamos separarlas y mantenerlas separadas. Y eso es lo que nos provoca esta ansiedad, esta angustia que tenemos todos siempre encima, ¿no? Pero nos da una sensación de que parece que están en armonía. Es un engaño muy bien, el ego es un diseño, o sea, el sistema de pensamiento del ego, fíjense que el curso dice que sigue la misma lógica que el Espíritu Santo, o sea, está muy bien diseñado, tan bien que nos confundimos mucho, demasiado todos, ¿no? El ego enseña, por lo tanto, que la muerte es el final en lo que respecta a cualquier esperanza de alcanzar el cielo. Sin embargo, puesto que tú y el ego no podéis estar separados, y puesto que él no puede concebir su propia muerte, te seguirá persiguiendo porque la culpabilidad es eterna. Tal es la versión que el ego tiene de la inmortalidad. Y eso es lo que su versión del tiempo apoya. Es como que el sistema de pensamiento del ego nos mantiene en un bucle en el cual yo siempre voy a sentirme culpable, siempre. Mientras siga eligiendo ese sistema de pensamiento, voy a seguir sintiéndome culpable, porque estoy eligiéndolo. El ego enseña que el cielo está aquí y ahora, porque el futuro es el infierno. ¿Hasta cuándo ataca tan despiadadamente que trata de quitarle la vida al que cree que en su voz es la única que existe? Incluso a ese le habla del infierno. Pues le dice que el infierno está también aquí y lo incita a que salte del infierno al olvido total. El único tiempo que el ego le permite contemplar a cualquiera con ecuanimidad es el pasado, mas el único valor de este es que no existe. ¿Ven? Nuestra mente, cada vez que está sumergida en este sistema de pensamiento, está en esta línea, porque es una línea, ¿no? En el cual parece que yo, refugiándome en el pasado, me sintiera un poco más seguro, y que cuando estoy en el presente, estoy temiendo a ese futuro incierto al cual el ego me convence que va a ser el infierno. Es más, me dice que va a ser igual que el pasado. Por eso, pecado, culpa, miedo es pasado, presente, futuro. Cuando estoy en el pasado, siento que he pecado, que me he separado. Por eso en el presente siento culpa. Y en el futuro voy a tener miedo al castigo. Esa es la Trinidad impía y así funciona nuestra mente, que está totalmente loca, ¿no? Obviamente. Porque por más que estudiemos el curso y en un cierto nivel intelectual sabemos que no es así, fíjense en que esto es muy fuerte y vuelve a surgir una y otra vez. Cuán desolado y desesperante es el uso que el ego hace del tiempo, y cuán aterrador, pues tras su fanática insistencia de que el pasado y el futuro son lo mismo, se oculta una amenaza a la paz todavía más insidiosa. El ego no hace alarde de su amenaza final, pues quiere que sus devotos sigan creyendo que les puede ofrecer una escapatoria. Pero la creencia en la culpabilidad no puede sino conducir a la creencia en el infierno. Y eso es lo que siempre hace. De la única manera en que el ego permite que se experimente el miedo al infierno es trayendo el infierno aquí, pero siempre como una muestra de lo que te espera en el futuro. Pues nadie que se considere merecedor del infierno puede creer que su castigo acabará convirtiéndose en paz. Qué bien tejido, ¿no? Que está todo. Y fíjense en que nuestra mente siempre actúa así. Por eso estamos siempre en una continua búsqueda de cómo salir del laberinto. Pero lo que pasa es que nosotros queremos salir de este laberinto
desde dentro del laberinto. Por eso nunca salimos. Como si fuera una ratita, ¿no?, del laboratorio que está buscando la salida y nunca la encuentra. Porque estamos atrapados en este sistema de pensamiento, al cual somos totalmente fieles porque creemos en sus promesas. Nos hace creer que nos protege. Es como una idea, a veces yo siento, ¿no?, como que el sistema de pensamiento del ego es como la idea de que yo por mí mismo sé cómo son las cosas y lo voy a lograr. Porque si yo me uno y hago caso a lo que me está diciendo este Espíritu Santo famoso o Jesús, no me va a ir muy bien. ¿A dónde me va a llevar esto, no? Es como la idea que tenemos de la muerte y del cielo. Casi todas las personas, excepto las que, bueno, ya supuestamente han alcanzado la conciencia de unidad, casi todas creen, ¿no?, o tienen ideas medios estrambóticas con respecto a lo que es morir. Algunas dicen, no, yo no le tengo miedo a la muerte, ¿no?, mientras no nos llega, porque hay que ver cuando te llegue el momento qué es lo que vamos a pensar. Otros dicen, sí, mejor la verdad que es morirse, porque para vivir esta vida de miércoles mejor estar muerto. Y otros, ¿no?, le tienen totalmente un pánico terror a morir, ¿no? Y a veces, si nos recordamos que el morir, ¿no?, por eso inventamos cosas como que cuando te morís ves una luz, vas a un túnel y ves una luz. Esta asociación con ir hacia la luz, ¿no?, e ir hacia la muerte, tiene un sentido muy metafórico, que si nosotros lo sabemos ver, es que la luz para nosotros representa que si yo dejo de ser ¿sí?, con el cual estoy identificada, esta individualidad separada, a nivel interno me refiero, no que a nivel del cuerpo, porque siempre va a estar separada por medio de los cuerpos, ¿no? La unidad no tiene que ver con los cuerpos. Si yo lo amara todo, o sea, lo perdonara todo, iría hacia la luz, vería realmente la luz. Y a mí la luz me da miedo. Me da mucho miedo. Por más que yo me cuente las mentiras de que soy un ser de luz y que somos luz y nos digamos todas esas cosas para convencernos, hay que observar los movimientos internos. Para aprender este curso hay que observar los movimientos internos, no lo que me cuenta la cabeza, el ego. Porque si nos vamos a guiar por eso, estamos en el mismo sistema de pensamiento, estudiando un curso de no dualidad pura, pero ahora yo me creo otra cosa. Y creerme otra cosa no es estudiar el curso de milagros. Estudiar el curso de milagros es comprender lo que me están diciendo a un nivel sentido. Esto no se trata de ser inteligente y que me entre. Ay, a ver si me entra. No. Esto tiene que venir desde una voz que va más allá de las palabras, o sea, que no tiene nada que ver con este mundo. Porque si yo lo quiero comprender relacionado con este mundo, me va a costar mucho, porque es lo que dice el curso. Voy a estar queriendo traer a Jesús de los pelos o al Espíritu Santo, porque yo creo que el Espíritu Santo es alguien, ¿no?, acá, a la ilusión, y que mi mundo se me arregle. Y casi la mayor parte de los estudiantes del curso lo estudian así. Por eso no pueden avanzar, porque están con la esperanza, ¿no? Y si yo digo esperanza, estoy hablando de un futuro. Y el futuro, el ego me lo pinta como la palabra esperanza, pero es infierno. Porque yo no sé, no tengo ni idea. Pero el ego me dice, no, vos seguime a mí, vos seguí mi sistema de pensamiento, que vas a ver que vamos bien. Y esa es la idea, ¿no?, de separación interna. No tiene que ver con una separación de que yo me siento separado del hermanito. Porque yo por ejemplo, estoy acá, sentada en esta silla, hablando con ustedes, estoy separada de ustedes en el espacio. Es evidente, ¿no? Bien, eso no significa que estemos separados. Porque a un nivel
interno, a un nivel que no se ve, estamos unidos, porque somos del mismo. Pero ¿qué pasa? Como nosotros las formas nos confunden, asociamos que estar unidos es que nos amamos mucho y lo relacionamos con los cuerpos. Entonces ese es el gran tema, ¿no? De poder saltar de ahí, ¿no? Por eso el curso de milagros está planteado como un curso de autoestudio, ¿no? Y nos dice cada currículum es individualizado, porque el que dictó el curso sabe el estado en el que estamos. Entonces sabe que le está hablando a una mente que está dormida y que está loca, totalmente loca, o sea, desquiciada, que cree que, bueno, que es un cuerpo, que toda la historia, o sea, creemos todo esto. Y lamentablemente nos tienen que hablar así, para que nuestra mente comience a recordar. Porque, fíjense, que por más que llevemos años y años con el curso, a veces cuando experimentamos nuestra vida no lo ponemos en práctica ni un cachito, ni un cachito. El Espíritu Santo quiere desvanecer todo esto ahora. No es el presente lo que da miedo, sino el pasado y el futuro, mas estos no existen. El miedo no tiene cabida en el presente cuando cada instante se alza nítido y separado del pasado, sin que la sombra de éste se extienda hasta el futuro. Cada instante es un nacimiento inmaculado y puro, en el que el Hijo de Dios emerge del pasado al presente. Y el presente se extiende eternamente. Es tan bello, puro e inocente, que en él solo hay felicidad. En el presente no se recuerda la oscuridad, y lo único que existe es la inmortalidad y la dicha. Por eso el curso habla mucho de este instante santo famoso, ¿no?